Está con nosotros el ministro de Salud, Javier Terrientes. Ministro, buenos días, bienvenido a TVN. Eduardo. Un gusto tenerlo por acá, por Noticias AM. Gracias. Ministro, muchos temas. Bueno, usted ha visto el reportaje y sí, yo quiero hablar de ébola, quiero hablar de dengue, quiero hablar de anta, pero no puedo dejar de hablar de hospitales. Así es. Anuncié que venía para acá, usted, y me han escrito de Chitré que el Hospital Cecilio Castillero, para poner un ejemplo y adicionar a lo que ya mostramos en el reportaje, no tiene aire acondicionado, no se pueden usar salones de operaciones y temas como una cesárea hay que enviar a las señoras al Hospital de las Tablas o al Hospital de Agua Dulce. Lastimosamente es así, Eduardo, y eso fue la situación que encontramos en el país. El Ministerio de Salud invirtió mucho en estructuras que todavía no sabemos si vamos a poner a funcionar, pero las estructuras existentes, los hospitales y centros de salud que están funcionando, hay un abandono total. Y el Cecilio Castillero es un ejemplo de todas las instalaciones de salud del país. Definitivamente nosotros tenemos un presupuesto comprometido al pago de estos megaobras que se están haciendo y que al final siento que son unas estructuras muy grandes para la comunidad que se están a las cuales va a dar servicio, pero afortunadamente el nuevo enfoque del Ministerio de Salud es volver a lo básico, volver a lo elemental, y nosotros queremos restaurar estas instalaciones a pesar del poco presupuesto que contamos. ¿Es muy difícil arreglar un aire acondicionado, ministro? No. Definitivamente ya estamos caminando en eso. Hay algunos procesos burocráticos que nos han impedido que la partida que hemos trasladado llegue allá, pero ya eso está en camino y yo creo que es un problema pronto a solucionar. El caso de las otras estructuras, usted habló de estructuras nuevas, que a lo mejor va a ser difícil ponerlas a andar. Totalmente. Centros de salud, MINSACAPSI nuevos, pero no hay poste para que llegue la luz. Así es. O si llega la luz no es trifásica, un tema técnico allí que tendrán que verlo la actividad, o no hay agua potable. O sea, se le instaló toda la tubería al edificio, pero no hay tubería que llegue hasta el edificio. Hay lugares donde ni siquiera hay carreteras para llegar allá. Y no sé, la modalidad de hacer estas estructuras eran generalmente un poco distantes de la comunidad, algo extraño, ¿no? Pero sí son estructuras grandes, a mi concepto no planificadas para la comunidad que le van a dar servicio, con muchas limitaciones. No tenemos la capacidad de profesionales de la salud para poder ponerlas a funcionar a su magnitud. Acabo de regresar de Metetí, de ver Ese se lo está comiendo la selva, el hospital. Eso es un hospital faraónico. Eso prácticamente 200 camas para una comunidad de 55.000 habitantes alrededor, muy mayor de lo que los índices de cama por habitantes dice. Una cantidad de cubículos enormes, de los cuales ni siquiera centros grandes. ¿Eso que fue una visión a muy largo plazo o botaron la plata? Se lo digo, no, porque a ver, cuando el presidente Porras hacía en el Santo Tomás, le dijeron que estaba loco y lo llamaban el elefante blanco, y después el hospital Santo Tomás se quedó chico. ¿Qué pasó allí? Había una visión a muy largo plazo. Esto es una manada de elefantes blancos. Por favor. Esto sobrepasa cualquier proyección a muchos años. Y de hecho estamos haciendo de forma creativa en el momento en que pongamos a funcionar o reactivemos la construcción del hospital. Ya hemos hablado con otras instituciones de manera que nos apoyen y utilizaremos parte del hospital para salud, pero otra parte podría utilizarse para investigación. En el caso de Metetí específicamente hemos hablado con el Instituto Gorgas, con Senacid. Hay una universidad de Estados Unidos que está interesada en venir y hacer proyectos de investigación, y creo que podríamos darle gran parte del hospital, y aún nos quedaría mucha parte para tratar de rellenar nosotros con los médicos que tenemos. Mis profesores de economía me hablaban de algo que se llama el punto sin retorno. Es decir, cuando tú has metido mucha plata en algo, lo único que queda es meterle más plata para hacer que funcione y no perder la plata que ya invertiste. Creo que estamos parte en ese punto, y te digo por qué. Es decir, la comunidad está viendo unos monumentos a la desidia, edificios a medio terminar, y están ávidos de atención de salud. Es decir, el compromiso que yo he adquirido es ver de qué manera vamos a reactivar estos hospitales y ver si le podemos dar la atención básica a la población que está ávida de esta necesidad. Hemos llegado a una negociación en el caso específico de los hospitales de IBT, si me permites, sí. Te hablo algo de eso. Ese es el de Los Santos, hay uno en Chiriquí, hay uno Colón, el de Metetí y el de Colón. Y el de Colón. Y además una serie de MINSACAPSI. ¿Ahora qué pasó ahí? Esos hospitales se veían, nosotros nos llegaron las fotos, las imágenes, helicópteros, aéreas, que estaban haciendo una cosa buena, grande, o por lo menos así se veían en ese momento. Yo defino esto como un desorden administrativo de ambas partes, tanto del MINSA como de la constructora. Es decir, llegaron a puntos donde no habían acuerdos, había un metraje adicional donde el MINSA decía que no lo había aprobado. Se negaron CNOs, que son certificados de no objeción, que le permita a la empresa seguir construyendo, y la empresa ante ese hecho
puso un arbitraje, el cual detuvo por completo las obras. Entonces nosotros ya hemos llegado y en estos 3 meses hemos conversado de manera de ver cómo, de hecho ya se levantó el arbitraje, estamos en francas negociaciones, ellos nos han presentado cuentas, nosotros hemos reducido esas cuentas y no hemos aceptado alguna y ellos han visto de que nosotros tenemos razón, hemos aproximadamente reducido cuentas de millonarias en esta negociación, pero ya estamos creo que a muy poco de que podamos reactivar a un punto medio en donde podamos reactivar nuevamente. Ahora, ¿no hay una investigación interna también? Es decir, si yo le pido a un albañil un muro de bloques de 6 pulgadas con repello fino y varillas de hierro, el albañil no tiene la culpa de lo que yo le pida. Correcto. ¿Qué va a pasar allí? En eso, definitivamente, paralelo a estas negociaciones que andamos con la empresa, hay unas investigaciones y de hecho hay una auditoría interna y externa que está revisando cada uno de estos contratos y al final nos dará un reporte y si es necesario llevarlo a fiscalía se llevará. Pero la construcción de la obra, vamos a negociar eso de forma paralela, cosa que la comunidad esté segura de que vamos a poner a funcionar esos hospitales. Quiero ir a redes sociales rapidito, ministro, para cambiar de tema. Y antes de cambiar el tema, quiero ver qué nos han dicho los cibernautas. Ivette, usted está en nuestra pared social. ¿Qué han comentado los tuiteros a la cuenta @TVN Noticias? Lo que le preguntamos esta mañana en Noticias AM era ¿cómo se veía usted afectado cuando llega a un hospital? Usted nos envió sus experiencias a la cuenta @TVN Noticias, utilizó esta mañana el hashtag Hospitales Panamá y estas son algunas de las respuestas que comparto. La de Carita, por ejemplo, Carito, quien dice, la atención del personal es pésima, sin vocación y a eso súmale la falta de insumos y medicamentos. Gracias, Carito, por su opinión. Maritza Cano nos comparte, enterarte en la cita anterior a una operación que el doctor que lleva tu caso desde muchos meses lo han jubilado. Hospitales Panamá, situación que le pasó a Maritza Cano. Vicente Aparicia dice, no te quieren sacar muelas ni nada, te mandan para su clínica privada. Maylin Tejada nos comparte, sean públicos o privados, debes esperar un montón. Los doctores no le dan valor a nuestro tiempo. Hospitales Panamá. Y Jairo Randú nos comparte, deben nombrar personas empáticas con los asegurados. Esa es la opinión que nos han compartido ustedes. Pueden continuar haciéndolo utilizando esta mañana el hashtag Hospitales Panamá. Regresamos. Ministro. Bueno, definitivamente, como te dije, nos dedicamos a grandes cosas y nos olvidamos de lo básico. La humanización, eso es básico en esta administración, vamos a hacer énfasis en lo que es la humanización. Y la humanización no es solamente hacia el paciente, es hacia el trabajador de la salud. Si nosotros no le damos las herramientas, no le damos las condiciones dignas para que este trabajador haga su labor, definitivamente lo que él va a transmitir al paciente va a ser algo negativo. Entonces tenemos que darles estructuras, herramientas, conocimientos de que ellos puedan, de una manera efectiva, a darle una atención al paciente. Yo creo que es una desmotivación general, tanto del personal de salud como de los pacientes que van a los centros a atenderse y no encuentran medicina, no encuentran atención y no encuentran soluciones en los centros de salud. Entonces, tenemos que cambiar esa idea. Una pregunta en general. Ciertamente el MINSA administra unos hospitales y la Caja del Seguro Social administra otros, pero bueno, usted es regente de la salud del país y es miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Alguien llega, por ejemplo, a hacerse una colonoscopía a la Caja del Seguro Social. Eso requiere una preparación previa. Un día anterior, la persona el día antes, los laxantes, los enemas, una serie de cosas. O sea, incómodo, un día en cama y resulta que al día siguiente o a la hora de la colonoscopía el líquido para limpiar el aparato de la colonoscopía se acabó y a la persona no le hacen el procedimiento, además de que ya le hicieron pasar un día incómodo o 2 días incómodos previos a, le toca regresar en una semana o un mes o 2 meses después a un tema que además se botó la plata de todos nosotros, porque esa persona en el hospital un día cuesta un montón de plata. Correcto, definitivamente, vuelvo e insisto en el hecho, Eduardo, nos olvidamos de lo básico, de lo elemental. Estamos más preocupados de las grandes inversiones y del pobre paciente que pasa por toda esa viacrucis que tú me estás diciendo, lo estamos dejando abandonado prácticamente y no ocurre una vez, a veces ocurre 2, 3 veces y el paciente tiene que volver a prestarse y los costos de esto es altísimo. Como te decía, por ejemplo, nosotros en Chiriquí nos encontramos, hay 102 instalaciones de salud, de las cuales cuando nosotros llegamos solamente habían 50 funcionando, es decir, 52 fuera de servicio. Y no tenemos recursos. ¿De adorno qué? De adorno, totalmente cerrada. ¿Y el cerrada, funcionario que trabaja ahí? Sin funcionario. Ah, ok. Sí, porque si hay un funcionario y no puede trabajar, botella, en No, teoría. exacto, sin funcionario y nosotros
En estos 3 meses hemos hecho algo de reingeniería con el apoyo de los médicos, diciéndole que aquí están las herramientas, aquí están las oportunidades de trabajar. Hemos abierto ya 15 de esos 52 centros o puestos de salud que estaban totalmente cerrados. Y así estamos haciendo en el resto del país. Yo creo que, es decir, nos hemos olvidado de las cosas básicas, vuelvo e insisto. Tenemos que resolver primero lo básico y después ir a lo más complicado. Ministro, cambiemos de tema y dejemos las instalaciones a un lado como tal. Bueno, la vamos a tener que abordar de nuevo, porque le voy a preguntar por ébola. Correcto. El ébola está de moda en el mundo. Usted lo escuché en una declaración decir que la posibilidad de que el ébola llegue a Panamá es remota. Los africanos que vienen por tierra, por ejemplo, han salido mucho antes. Si les da ébola, les va a dar antes de llegar a suelo panameño. Más o menos eso fue lo que entendí. Así es. Y gracias que me das la oportunidad de hablar a la población, que siento que hay una incertidumbre sobre el tema del ébola. El ébola, las probabilidades de que ébola llegue a Panamá son bastante bajas. Vemos países en el mismo África que tienen contacto con estos 3 países que son los que tienen el ébola no controlado, que son Liberia, Sierra Leona y Guinea. Hay países en Europa donde hay intercambio comercial y de aviones con estos países y no hay casos de ébola. Los únicos 2 casos de ébola o los 2 casos que se presentaron fuera de estos lugares son casos que estaban en íntimo contacto con pacientes activos, con sus secreciones en atención, y esos fueron los que se enfermaron. Es decir, la posibilidad de Panamá, que no tiene vuelos directos con ninguno de estos países, que si bien es cierto es un país de paso, que pasan inmigrantes a través de la frontera, que llegan barcos de bandera de Liberia, pero no vienen de los puertos de esos lugares, la probabilidad de que esos inmigrantes pasen acá es muy, muy remota. Gracias a Dios, ojalá nunca llegue uno, pero si llega esa posibilidad, Panamá se está preparando como un país de primer mundo. Hemos tenido el apoyo del presidente de la República, hemos tenido el apoyo del gabinete, se nos han asignado 10 millones de dólares para equiparnos, para tener las normas que nos rige el CDC, que rige el OPS, de manera que tengamos aquí una barrera de protección de primer mundo. Suponiendo que llegue un caso, ¿estamos preparados físicamente? Es decir, hay los hospitales, hay la infraestructura. ¿Y cuál es el asunto? Por ejemplo, la sala de aislamiento que hay que tener. Correcto. Y la gente preparada para eso. En el Santo Tomás hubo una reunión y hay una gente que dice que no quieren que le lleven el primer caso de ébola, que no quieren que la sala de aislamiento sea allí. Quiero aclarar eso porque, Por favor. es decir, cuando estábamos en nivel 2 de precaución y las normas nacionales, la sala de aislamiento que tenemos es la sala de Santo Tomás. ¿Es la que hay en el país? Es la que hay en el país. Una vez nosotros subimos a nivel 3, nos comprometimos a adecuar una sala de aislamiento, porque la sala de Santo Tomás lo que tiene una sala de aislamiento, pero el personal que va a atender a estos pacientes no tiene dónde recambiar la ropa, no tiene dónde quedarse. Entendamos que el personal que va a atender a estos pacientes no es cualquier médico, es un personal reclutado, entrenado, altamente entrenado en quitarse y ponerse los uniformes, en cómo manejar estos pacientes. Es un personal que llega ahí, no va a poder regresar a su casa hasta que pase el periodo de cuarentena. O sea, él queda también aislado con el queda paciente. también aislado, no va a poder hacer medicina privada, no va a poder atender en otro hospital. Es decir, es un personal que tenemos que remunerarlo de forma significativa porque va a estar expuesto. Es un personal que prácticamente estamos mandando a la guerra. Entonces, no es cualquier médico el que va a atender a estos pacientes. Es un médico totalmente entrenado. Se está entrenando a todos los médicos, sobre todo en los hospitales donde puede haber llegado un caso, como es el Santo Tomás, pero el equipo que va a atender a estos pacientes es un equipo especializado. Ahora, ese equipo está en la puerta del hospital, porque en el Santo Tomás, en urgencia, hay un seguridad en la puerta, un señor que está pendiente ahí, que al final es el que termina ayudando a veces a cargar a los pacientes. Pasó el caso, llega un africano que tiene como 10 años, está en Panamá con un brazo quebrado y nadie lo quiere atender porque piensan que el tipo tiene ébola. La verdad es que ese es el estigma que tenemos ahora y que se ha manejado de manera no adecuada. Probablemente hay que mejorar la comunicación, hay que mejorar la promoción de cómo los médicos, cómo el personal de la salud y cómo la población tiene que conocer cuál es el mecanismo de contagio. El mecanismo de contagio es claro: secreciones, vómitos, diarrea, sangre, semen, en íntimo contacto de un paciente activamente enfermo. No es una persona que viene de estos países y me tocó, me va a dar ébola. No. Es decir, si usted tuviese ébola y yo estoy aquí sentado al lado de usted, la conversación que hemos tenido en este momento, ningún momento usted no ha tosido, riesgo. no ha estornudado. En ningún momento hay riesgo. Yo no estoy expuesto. Los primeros síntomas es la fiebre, y eso es lo que detectamos en el aeropuerto. Pero el paciente, cuando llega solamente con fiebre, es muy poca la probabilidad de que también contagie a alguien. Es decir, el que más contagia es el que tiene una carga viral grande, y es cuando está francamente enfermo.
Ahí es donde hay el problema. Por eso es que el personal de salud es el que está prácticamente a mayor riesgo, porque es cuando el paciente está francamente enfermo que ocurre esto. ¿Qué ocurre entre estos 3 países de África que no tienen las infraestructuras? El paciente enfermo se queda en su casa y sus familiares lo tratan. Y los familiares vuelven y se contagian. Esto es una cosa cíclica. Okay. El personal de salud tiene que tener las medidas, tiene que tener entrenamiento. Vamos a darle las herramientas, pero no es cualquiera el que lo va a atender. No vamos a mandar a nadie que no tenga un entrenamiento adecuado para atender a un paciente. Ministro, ébola está en el mundo, está en CNN, sale en internet, en todas partes. En Panamá no tenés ébola, pero en Panamá tenemos dengue, que a mí me ha dado 3 veces y ya me tiene aterrado. Tenemos anta, hubo un caso, murió una muchacha en Azuero recientemente y creo que hay otros casos más. Chikungunya, que bueno, la mortalidad quizás no es tan alta, pero las secuelas y la enfermedad es grave. ¿Qué hacemos en ese caso? Lastimosamente nos estamos echando la mirada hacia el lugar no adecuado. Es decir, ébola es un... No hay que descuidar el ébola, pero no lo tenemos. Definitivamente, pero nosotros no lo tenemos. Efectivamente, tú has mencionado 3 enfermedades que la población forma un rol importante en cuidar estas enfermedades. Es decir, yo puedo dar toda la promoción, dar toda la fumigación, la eliminación de roedores, pero si la población no pone de su parte para eliminar los criaderos, para alejar los roedores de sus hábitats, jamás vamos a controlar estas enfermedades. Por eso yo le pido a la población que nos ayude, eliminen los criaderos, eliminen la eliminación de los roedores cerca de sus casas. Esto va a ser importante para que podamos eliminar estas enfermedades. Me quedo con eso, Javier Terrientes, ministro de Salud. Gracias por acompañarnos esta mañana, ministro. Lo estábamos esperando. Qué bueno que esté con nosotros acá para compartir ese tema. Así es, lo esperamos y bueno, cualquier anuncio que haya que hacer. Así es. De pitcher a catcher, ministro, directo para compartir con la ciudadanía el tema, la batalla contra el dengue, contra el chikungunya y contra el anta. Yo creo que quizás es la primera línea de y vamos a hacer una defensa. batalla fuerte contra las enfermedades no transmisibles, que son las primeras causas de muerte en Panamá, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares y el cáncer.